¿Cómo le va? Buen día. Es interesante cómo se desarrolla la información. De repente empezamos a escudriñar los portales, los medios, las oficinas de comunicación social, los envíos y vaya de que hay información y estamos listos con nuestro cafecito de Café Barrena de Coatepec. Ayer le comentaba yo que el presidente López Obrador está terminando su administración en medio de escándalos que en buena medida él mismo está provocando, está creando, dada su delicada piel, todo le molesta. Y su reacción es desmedida, utiliza el poder del Estado, que concentra como nunca antes ningún presidente, para no acatar leyes, para pasar por encima de reglamentos y ordenamientos legales y justificar su actuar. Su actuar que dice yo estoy por encima, o más bien, mis cuestiones están por encima de la ley. Y su óptica sobre la corrupción, que si no la veo no existe, está dejando manos libres a muchos, está aumentando la impunidad, pero también desgastando como nunca antes a empresas, a dependencias, a instituciones. No opina sobre la corrupción imperante en Pemex porque no existe, porque ya se acabó. No opina porque no la ve. Sobre la participación del narco y los carteles del narcotráfico en México, pues tampoco, no es cierto. No tengo nada que decir porque no es cierto. Y a más de 5 años de su administración, porque le quedan escasos 7 meses para entregar el cargo, todavía son responsables los anteriores gobernantes de la realidad del país. No han bastado 5 años para enderezar el barco y sigue culpando a los presidentes del pasado. Hoy, por ejemplo, el licenciado Ignacio Morales Lechuga, ex procurador de la República, articulista en medios nacionales, publica en su cuenta de X que un nuevo escándalo de corrupción asoma en la familia López. Más de 100,000 millones en contratos de Pemex han sido asignados a empresas vinculadas a miembros de la familia del presidente. Pues con razón le están, dice Morales Lechuga, inyectando todos los días al estatal dinero. Se ha convertido en una forma muy eficiente de ordeñar las arcas del país. El encargado de firmar los contratos ha sido Javier Núñez López, exdirigente de Morena, y quien apenas en 2012 fuera señalado por desviar recursos del gobierno de la Ciudad de México a la campaña de AMLO. Cada día se cae un pedazo más de la máscara de López. Esa es la autoridad moral que dice que le permite violar la ley. Insisto, estoy comentando lo que publicó hoy Ignacio Morales Lechuga. Pero bueno, ya no quisiera yo hablar de este tema, pero es que López Obrador en realidad parece estar enfermo, contamina el escenario político, económico, social del país con sus declaraciones, con sus posturas, que hay que ver, debemos tomar en cuenta, porque es el presidente de la nación, cara. Ayer, por ejemplo, siguió quejándose de YouTube, de que bajó su video donde aparece el teléfono personal de una reportera del New York Times, y como chamaco preguntándole a la nación si eso hace YouTube con todos. Ni modo que esta norma se le aplique a mis adversarios, dijo López Obrador al acusar que le mientan la madre y se meten con su familia. Sostuvo que la decisión de la plataforma de videos es una actitud prepotente. ¿Y dónde está la libertad de expresión?, cuestionó al solicitar de nuevo la libertad de Julian Assange, del fundador de Wikileaks. Repitió que la estatua de la libertad debería ser trasladada a México y acusó el uso de dinero de la oposición para desprestigiarlo. No a la censura. No solo en México, en ninguna parte del mundo, en ningún lado, añadió. En fin. Miren, lo bueno es que a pesar de, en México hay quienes sí gobiernan y sí hacen lo que debe hacerse cuando se es gobernante, y por ello de plácemes y muy contento el veracruzano, el orizabeño gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, festejó con alegría luego de que la empresa Amazon Web Services anunciara que va a invertir en aquel estado, en Querétaro, 5,000 millones en la instalación de infraestructura tecnológica. Amazon Web ya tiene 2 plantas en México, una en Jalisco y otra en Nuevo León, y ahora va a construir en Querétaro, lo que de acuerdo con la información que dio ayer Rubén Mugartegui, director general de Amazon Web Services México, permitirá a empresas acceder a tecnología más avanzada, así como almacenar información de forma más segura. Amazon Web da servicio a empresas del campo del emprendimiento, pero también a gigantes empresariales como el Grupo Financiero Santander, como Bimbo, Unilever, Nintendo.
La inversión anunciada, que se ejercerá por completo en los próximos 15 años, es histórica para Querétaro, dijo el gobernador Mauricio Quiriguene. Bueno, pues no solo es la infraestructura, es la creación de empleos bien pagados, la llegada de empresas proveedoras de esta planta, la creación de nuevos asentamientos habitacionales para los ejecutivos, para los empleados, la derrama diaria de recursos de estos cientos de familias que llegarán a Querétaro a establecerse para laborar en la nueva planta. Muy bien. Y mientras Querétaro anuncia crecimiento y desarrollo, a Veracruz le avisa un gobernador de otro estado que le van a quitar su agua. No quiero ser dramático, pero así está planteado. El agua del río Pánuco irá a Tamaulipas. Y eso porque el gobierno de López Obrador otorgó a través de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, su anuencia para llevar el agua de Veracruz a Tamaulipas. Ante el silencio y la complacencia del gobernador de Veracruz, de Cuitlahua García, el mandatario de aquel estado, Américo Villarreal, anunció que logró acuerdos para la realización de acueductos para Ciudad Victoria y el río Pánuco. Esto en el marco de su informe de gobierno el domingo pasado. Acueducto Pánuco-Tamaulipas, una mega obra para conducir 20 metros cúbicos por segundo desde el sur de Tamaulipas, desde Veracruz, a la presa Marte R. Gómez en el norte, para distribuir el agua a las actividades agropecuarias regionales, a la industria, para subsanar el déficit existente, escuche usted, en la población de los municipios de la frontera con Estados Unidos. Dijo el gobernador Américo Villarreal: puedo informar que esta obra tiene el beneplácito para su ejecución y está incluida en el mecanismo de planeación de la CONAGUA. Ya el gobernador Américo Villarreal había publicado desde hace meses y luego hace semanas su preocupación por el tema de la falta de agua en su estado. El preocupante desabasto de agua en Tamaulipas, que igual sufrimos y vivimos todos los días también los veracruzanos. Y como ya le advertimos, los mexicanos de por lo menos 21 entidades del país van a sufrir. Están sufriendo. Pero bueno, el agua de Veracruz irá a Tamaulipas, mientras que al respecto el gobernador de Veracruz ha guardado silencio. Rocío Nale ha guardado silencio. En realidad el único que sobre este tema ha hablado es Pepe Yunes, el candidato de la coalición opositora. Pepe Yunes ha sido claro que el agua de Veracruz debe ser para los veracruzanos. En Veracruz los veracruzanos sufrimos por la falta de agua. En Veracruz los veracruzanos todos los días tenemos que sortear la escasez de agua comprando pipas, con tandeos o con tinacos por falta de infraestructura. Si bien es cierto que el agua es propiedad de la nación y que su uso y disfrute es un derecho fundamental que a nadie le escatimamos, también es cierto que primero Veracruz. Y el primer lugar donde se debe garantizar el disfrute de ese derecho es en Veracruz, en beneficio de los veracruzanos. Después ya veremos. Es importante puntualizar que la Secretaría de Protección Civil de Veracruz elaboró un diagnóstico devastador sobre la sequía y el estiaje en la entidad. En el documento, que es muy reciente, se advierte que de los 212 municipios, al menos 118 están en riesgo de padecer sequías severas en este año. De esta situación, por supuesto, está al tanto el gobernador de Veracruz, Cuitlahua García Jiménez, quien es el coordinador del Sistema Estatal de Protección Civil y es presidente del Consejo Estatal de Protección Civil, de acuerdo a la ley. Le hago referencia al estudio especial Estiaje y Sequía 2024 de la Secretaría de Protección Civil. Este estudio dice que existen regiones en Veracruz donde el problema de la falta de agua es muy grave. El estiaje de este año, advierte, será mayúsculo. En los próximos meses, advierte la Secretaría, es probable que se acumulen hasta 4 declaratorias de desastre por falta de lluvias. ¿Sabe qué sucede cuando no llueve suficiente? O cuando el agua de la lluvia, que sí cae, no se retiene en el suelo por falta de raíces, de árboles, como sucede aquí en Coatepec, en las faldas del Cofre de Perote. Mire, cuando el agua no llega al subsuelo, tarda 3 años el agua que llueve en llegar al manto freático. Y cuando no llega, no hay caudal suficiente en el río Pisquiac. Y de ahí se toma nada más el 30% del agua que abastece a quienes vivimos en Jalapa, a las redes de agua de Jalapa. No es un tema del cual el dejar de hablar lo resuelve. Deben sentarse las autoridades del Estado, las que mandan ahora, porque parece que el gobernador ya no manda aquí. Deben sentarse con los especialistas, promover un plan para solucionar y de entrada aprovechar el agua de nuestros ríos para los veracruzanos primero y para todos los demás después.
Le doy un último dato. Según Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas, fue desde septiembre del año pasado, de 2023, que los gobernadores de Tamaulipas y de Nuevo León, Samuel García, acordaron trabajar sobre este proyecto. Incluso el presidente López Obrador pidió que se pusieran de acuerdo entre gobernadores y que incluyeran a la mesa a los de Veracruz y San Luis Potosí. Esto es, Cuitláhuac García participó, o debió haber participado de este plan. Tania Cruz Santos, quien estaba ya anunciada como la precandidata a diputada federal por Morena allá en Coatzacoalcos, que buscaba un tercer periodo como legisladora en San Lázaro, quedó fuera de la postulación. La bajaron ayer y en su lugar Morena postulará al exsecretario de Salud, a Roberto Ramos Salor, obviamente ligado a Rocío Nale. El registro del exsecretario de Salud de Veracruz ya fue aceptado por Morena. Ramos Salor acudió a registrarse como candidato del distrito en donde tiene su residencia la candidata a gobernadora. El primer secretario de Salud del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, creo que van 3 por lo menos. Fue cuestionado este hombre por su mediocre desempeño. Ese secretario que antes de comparecer ante el Congreso para hablar de su dependencia se hacía limpias con brujos, traía gente de Catemaco, una limpia. Ese que tiene pendientes temas de contratos millonarios a supuestas empresas fantasmas, entre otras acusaciones que están vigentes y no van a dejar de lado a los diputados opositores de Veracruz. Ramos Salor, el secretario de Salud en cuya administración mejor caducaron medicamentos para el cáncer que se distribuyeron. Bueno, ahora quiere ser legislador, o le dijeron que se registrara como legislador. Y es que aquí ya no sabemos cómo está el tema. Lo cierto es que Tania Cruz, quien ya ha sido 2 veces diputada federal, que buscaba la tercera, ya no va a ser la candidata. Publicó la candidata de Morena y aliados Rocío Nale en su cuenta de X que anda por su casa. Dice: desde mi casa, Coatzacoalcos y Minatitlán, saludo compañeros y compañeras de lucha. Y en la foto del presidium, por cierto, ya aparece a su derecha su candidato a la Diputación Federal. Ya hablábamos de él, Ramos Salor. Hubo un cambio de planes en el programa de arranque de campaña de Xóchitl Gálvez. Había anunciado que arrancaría este viernes en Guanajuato su campaña, pero ahora será en Zacatecas, en donde la gente sufre más miedo, dijo. Voy a arrancar a las 12 de la noche en Fresnillo, Zacatecas, que es el municipio donde la gente tiene más miedo de todo el país. El 97% de la gente que vive en Fresnillo siente miedo y vamos a arrancar ahí a las 12 de la noche, mandando un gran mensaje de esperanza a todos los mexicanos de que va a terminar esta larga noche de violencia, porque nosotros sí vamos a enfrentar a los delincuentes y no vamos a abandonar a la gente de Fresnillo a su suerte. Y posteriormente vamos a ir a Aguascalientes y de ahí estaremos en Irapuato a las 5 de la tarde. Zacatecas, en donde más se sufre la inseguridad, dice Xóchitl. Pero es difícil definir en dónde se sufre más. Cada quien según le va en la feria, pero Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, cualquiera de estos hubiera sido también buenos candidatos para iniciar campaña, si de hacerlo en donde más inseguridad hay se trataba. Como estaba previsto, este martes por la mañana Pepe Yunes recibió la constancia de candidato a gobernador de su partido. Trabajo y con su apoyo, pero también frente a ustedes le estaremos presentando al Partido Revolucionario Institucional la constancia de mayoría. Esto sucedió en el PRI, en donde, por cierto, colocaron anoche la convocatoria para aquellos que deseen registrarse en ese partido como precandidatos a las diputaciones locales. Ya está en los estrados del edificio del PRI y en los estrados digitales, en donde también puede ser consultada esta convocatoria para la selección y postulación de candidaturas a las diputaciones locales por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral 2023-2024. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, o antes, si algo sucede que tengamos que compartir. Un abrazo a nuestros más de 9,000 suscriptores. Pásenla bien. Yo soy Luis Emanuel Domínguez. Los saludo con afecto.